errores, ¿verdad? Pero en el caso después podemos ir debatiendo. Bueno, vamos a dejar las preguntas para el final. Y Recording in progress. vamos a entonces comenzar la clase de hoy. Vamos a dar continuidad a donde quedamos la pasada, que vimos hasta líneas medias. Entonces, ahora vamos a ver el cálculo de líneas largas, que vamos ya a entrar en las ecuaciones hiperbólicas. Cuando yo tengo una línea larga, ya no puedo considerar los parámetros como si fuese que están concentrados, como vino para las líneas cortas y las líneas medias. ¿Por qué? Porque ya las ecuaciones son esas ecuaciones aproximadas que tenemos, ya se desvirtúan cuando a medida que va aumentando la longitud de la línea. Entonces, para considerar una línea larga, yo tengo que considerar que los parámetros están distribuidos a lo largo de la línea. Entonces, para eso yo voy a considerar, siempre mi referencia es la tensión de carga. Voy a considerar un diferencial de línea a una longitud X de mi referencia, que es la tensión en la carga. Ese diferencial de línea va a tener un diferencial de impedancia serie y un diferencial de admitancia paralelo, que es lo que va a originar, por ejemplo, un diferencial de corriente que va a estar pasando a través de ese diferencial de admitancia, y va a haber una caída de tensión, un diferencial de caída y tensión a través de la impedancia serie, o de ese diferencial de línea. Entonces de ahí vamos a tener esa siguiente ecuación, que son el diferencial de tensión va a ser producido por ese diferencial de impedancia serie multiplicado por la corriente. De esta ecuación yo puedo hacer que el diferencial de tensión con respecto a X va a ser igual a Z, la impedancia, por I. Impedancia minúscula sabemos que va a estar multiplicado por la longitud de línea, ¿verdad? Después tengo que el diferencial de corriente va a ser igual a la tensión multiplicada por el diferencial de admitancia paralela. También, despejando las ecuaciones, de tener que la derivada de la corriente con respecto a X va a estar dada por el producto de la admitancia por la tensión. Aquí tengo dos ecuaciones. Si yo vuelvo a derivar estas ecuaciones, fíjense que aquí yo tengo, en esta ecuación tengo tensión y tengo corriente. Aquí tengo corriente y tengo tensión. Entonces, si vuelvo a diferenciar por segunda vez, la segunda derivada de B con respecto a X va a ser igual a Z por el diferencial de Y con respecto a X, que no es otra cosa reemplazando por la ecuación 2 igual a I por B. Entonces aquí en esta ecuación 3 ya tengo toda en función de la variable B aquí, de la tensión. Y la misma cosa, repito, vuelvo a derivar la ecuación 2 con respecto a X, y voy a aquí tener dB de X, y sustituyo por lo que tuve en la ecuación 1, y obtengo esta segunda ecuación diferencial con respecto todo a la variable y. Entonces yo asumo que esas ecuaciones diferenciales, como la segunda derivada tiene que ser igual a la primitiva, entonces yo voy a asumir que la respuesta es de este tipo, la ecuación, o sea, la ecuación 5 va a ser exponencial. Ahora tenemos que hacer la prueba derivando dos veces. Entonces derivo la primera vez de B con respecto a X y voy a tener esta ecuación 6. Aquí voy a tener esta variable gamma y voy a tener las constantes A1 y A2, que es lo que tenemos que definir. Entonces aquí derivando una vez,
tengo la ecuación 6 y derivando dos veces voy a tener esta ecuación. Esta ecuación que está aquí no es otra cosa que la ecuación 5 y tengo multiplicado por gamma cuadrado. Ahora, si yo comparo con la ecuación 3, que es lo que vimos aquí, si yo comparo con esta ecuación, gamma cuadrado es igual a o sea, gamma al cuadrado va a ser igual al producto de z por i. O sea, gamma es igual a raíz de z por i. Entonces, después tengo de la ecuación 6, de esta ecuación, la derivada de b con respecto a x era igual a z por i. Entonces, voy a igualar y voy a despejar. Gamma, aquí tenemos que es raíz de z por i. Entonces, divido por gamma y tengo z dividido raíz de z por i. Multiplicado por la corriente igual a esta expresión que yo tengo aquí. Esto que está aquí es igual a raíz de z dividido i por i. Esta raíz de z sobre i le vamos a llamar impedancia característica. Entonces va a ser z sub c, que vamos a llamarle ecuación 7. Entonces, yo tengo aquí, yo tenía que, la ecuación era de este tipo, que tengo la tensión en función de la longitud de la línea, o sea, la tensión en cualquier posición de la línea y tengo también la corriente en cualquier posición de la línea. Ahora, estudiando un poco las condiciones de contorno, sabemos que en x igual a 0 tenemos la referencia b sub 0 igual a b sub r, porque vimos que nuestra tensión de referencia es la tensión en la carga. Y la corriente en x igual a 0 es igual a I sub r. Entonces, si yo sustituyo aquí en la ecuación 7 y en la ecuación 8, entonces voy a tener estas dos ecuaciones para poder despejar. Si yo sumo directamente A2 se anula y queda A1 igual a B sub R más Z sub 6 sub R sobre 2. Y si yo resto B sub R menos Z sub 6 sub R, voy a tener eliminada A sub 1 para poder definir A sub 2, que va a ser B sub R menos Z sub 6 sub R sobre 2. Yo reemplazo A1 y A2 en estas ecuaciones y voy a tener esta expresión que está aquí. Entonces, aquí yo puedo sacar en función de B sub R y de Z sub C y sub R. En función de esto, entonces, voy a agrupar los términos, la misma cosa para I. Entonces, agrupando los términos, voy a tener E a la gamma X más E a la menos gamma X sobre 2 por B sub R más E a la gamma X menos E a la menos gamma X sobre 2, Z sub C y sub R. Y para I va a ser 1 sobre Z sub C, E a la gamma X menos E a la menos gamma X sobre 2 B sub R más E a la gamma X más E a la menos gamma X sobre 2 y sub R. Esto no es otra cosa por definición que el coseno hiperbólico. Esto es el seno hiperbólico. Aquí tengo seno hiperbólico y aquí tengo coseno hiperbólico. Entonces sustituyo los valores aquí. Tengo coseno hiperbólico de gamma X. Gamma es, después vamos a ver enseguida, que es un número complejo. Entonces tengo el coseno hiperbólico de un número complejo. Y B sub R más Z sub C, seno hiperbólico de gamma X sub R. Y la misma cosa para la corriente. Si yo veo en el otro extremo, o sea, cuando X igual a L en el extremo generador, la tensión en L, en X igual a L, es igual a B sub S y la corriente es igual a I sub S. Entonces yo sustituyo aquí, ya sustituyo X por L y obtengo la ecuación 9. Y también la ecuación 10, que es la corriente con respecto ya la tensión y la corriente en el extremo generador. Entonces, si yo comparo con lo que vimos con nuestras ecuaciones de cuadripolo, veo que A es igual a coseno hiperbólico de gamma L, B es igual a Z sub C por seno hiperbólico de gamma L, C es igual a seno hiperbólico de gamma L sobre Z sub C, y D es igual a coseno hiperbólico de gamma L, que es igual a A. Entonces acá también se cumple que A es igual a B, y también se tiene que cumplir que A por D menos B por C es igual a 1. Hagan esa prueba, por favor, practiquen esa parte. Entonces vamos a ver lo que es esta constante.
La constante de propagación gamma, que es adimensional, es un número complejo, o sea, gamma L, solamente teniendo gamma es igual a raíz de z por i, que voy a tener alfa más j beta, donde alfa es la constante de atenuación en Nepers por kilómetro y beta es la constante de fase que se mide en radianes por kilómetro. Entonces, volviendo a estas ecuaciones que tenemos, fíjense que aquí yo tengo e a la gamma x, que es positivo. O sea, nuestra referencia era que nosotros, nuestra tensión en la carga era nuestra referencia y que la x iba o se guiaba hacia el extremo generador. Entonces, esta ecuación está viajando en el sentido positivo de las x, que es contrario a lo que nosotros normalmente utilizamos. Y este está viajando en sentido negativo de las x. Entonces, mi componente B en cualquier posición de la línea va a ser la suma de una tensión positiva y una tensión negativa. Entonces, estas son las ecuaciones de onda. Entonces, yo tengo acá la posición de onda de la tensión y de la corriente. Son dos ecuaciones que se suman a lo largo de la línea. Después vamos a ir viendo eso en la parte de transitorias. El circuito equivalente para una línea larga, yo puedo representar, tengo que hacer una aproximación para también poder definir de esta manera que es mucho más simple de hacer los cálculos. Entonces yo voy a llamarle a la impedancia de línea, le voy a llamar Z', y a las admitancias paralelas distribuidas en los extremos a I' sobre 2. Ahora yo tengo que definir esto. Entonces nosotros vimos que para la línea larga A igual a D igual a, para una línea de circuito pi era 1 más I' Z' sobre 2, que en este caso es igual a que es coseno hiperbólico de gamma L. Por otro lado, vimos también que B es igual a Z', que es la impedancia, que en este caso es igual a Z sub C, seno hiperbólico de gamma L. Entonces yo tengo Z y lo que tengo que definir es I sobre 2. Entonces I' sobre 2, despejando, aquí despejo, va a pasar restando el 1 y voy a dividir por Z', que va a ser Z sub C, seno hiperbólico. Entonces aquí ya tengo representado el circuito equivalente, o sea, los valores de la impedancia serie para la línea larga va a estar dada por esta ecuación y la mitad de la admitancia paralelo va a estar dada por esta expresión. A modo un poco de información, entonces tengo que la impedancia característica, vimos que era la raíz de Z sobre I, que Z es un número complejo. Entonces aquí tengo parte real más la parte imaginaria, que es la reactancia inductiva, la conductancia más la reactancia capacitiva. Esto va a dar un número complejo. La constante de propagación que vimos era gamma igual a raíz de Z por I, que también Z número complejo y también I un número complejo. Esto va a dar un número complejo alfa más J beta, donde vimos que alfa era la constante de atenuación en Nepers por kilómetro y beta es la constante de fase que está en radianes por kilómetro. Entonces lo que yo tengo para calcular el coseno hiperbólico de gamma L, que es igual a alfa L más J beta L, va a estar dada por esta expresión que está aquí. Si yo distribuyo, va a ser coseno hiperbólico de alfa L por coseno de beta L más J seno hiperbólico de alfa L por seno de beta L. Y para hacerlo de esta manera. Esto hay que, si es que ustedes quieren practicar de esta manera o también de esta o de otra forma porque vamos a necesitar calcular el coseno hiperbólico y también el seno hiperbólico. Y vamos ya directamente para un ejemplo. Dice una línea de transmisión de 370 kilómetros de longitud. Está formada por conductores cuya impedancia serie por unidad de longitud es 0,09963 más J 0,5145 ohm por kilómetro. Y la admitancia paralelo J 3,191 por 10 a la menos 6 Siemens por kilómetro. La carga en el extremo receptor es 125 megawatts a 215 kV con factor de potencia de 100%, o sea, factor de potencia igual a 1.
Encontrar el voltaje, la corriente, la potencia en el extremo transmisor y la regulación de voltaje en la línea. La regulación de voltaje en las líneas largas es la misma que la regulación para líneas medias. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular, lo que nos pide es el voltaje, la corriente, la potencia. Entonces, para eso tenemos que calcular primero gamma, que era la raíz de z por i. Entonces, tengo aquí z y tengo i, y obtengo esta expresión y multiplico por la longitud para obtener gamma L. Fíjense que aquí yo tengo, ya tengo gamma L, que sería alfa L, y esto sería beta L, pero serían radianes. Entonces este número yo tengo que convertir a grados para hacer después la conversión a el coseno hiperbólico. Calculo la impedancia característica, que va a ser Z sobre I, y obtengo este valor que está aquí. Normalmente las impedancias características de las líneas largas están entre 300 y 400 ohms más o menos. Varían un poco. Inclusive algunas que tienen más conductores tienen menor impedancia característica. Para considerar en las ecuaciones yo tengo que considerar la tensión de línea. Aquí me da la tensión de fase, que es 215, entonces voy a convertir a, perdón, me da la tensión de línea, voy a convertir a tensión de fase. Y calculo la corriente porque me da la potencia aquí, me da la potencia, la tensión y el factor de potencia, entonces calculo la corriente. Como me dijo que el factor de potencia es igual a 100%, quiere decir que la tensión y la corriente están en fase, por lo tanto el ángulo es igual a 0. Y ahí calculo el coseno. Aquí ya convertí yo este 0,476 radianes, me dio 27,27 grados. Y ahí yo calculo el coseno. No se olviden de este valor porque esto afecta mucho el cálculo. Si hacemos mal, esto todo va a estar mal. Entonces calculo el coseno, sustituyo aquí, sería alfa L por beta L más tal. Yo tengo este número complejo. Coseno de 0,89, 1,35. La característica de la constante A siempre es un número menor que 1, próximo a 0,9, por ahí, 0,75 a 1, menor que 1, y el ángulo es muy pequeño. Después calculo el seno de la misma forma, con la misma ecuación que vimos aquí, por esta ecuación, para obtener este valor que está aquí. El seno, su característica es que el ángulo está próximo a los 80 grados. Y está en un valor intermedio, aquí un valor más bajo. Siempre está un valor alto y está un valor bajo, por decirlo así. Y ahí sustituyo los valores, ya tengo el coseno, tengo la impedancia característica, que este valor, y tengo el seno, y tengo la corriente. Tengo todos los valores y entonces calculo B sub S. Fíjense que B sub S que yo obtuve acá es la tensión de fase. Entonces yo tengo que multiplicar por raíz de 3 para obtener la tensión de línea. Mi tensión es 215 kV y aquí B sub S es mayor que 238. Entonces, por lo menos hasta ahí estamos bien. Y ahí calculamos la corriente sustituyendo los valores que ya hemos calculado. El seno hiperbólico, la impedancia característica y el coseno hiperbólico. Entonces sustituyo para obtener la corriente. Aquí, la corriente que a mí me había dado, perdón, ¿dónde era que calculamos? Ah, sí, me daba la corriente 335 y aquí me dio a mí 332. La corriente es un poquito menor porque tiene un efecto capacitivo muy grande. Las líneas largas normalmente, las corrientes en el extremo general son menores. De ahí yo tuve la potencia, o sea, tengo la tensión, tengo la corriente y de ahí puedo sacar el factor de potencia y yo tengo la potencia activa. Me dio 137,39 megawatts, que es mayor que mi carga. Si yo quiero calcular las pérdidas, voy a hacer entonces P sub S menos P sub R, y la diferencia es lo que se pierde en la línea. Entonces esa es la pérdida. Yo tengo la regulación, como les dije, la misma fórmula de las líneas medias, y me da un 24,7%.
Otro ejemplo, dice una línea de transmisión de 300 kV, 300 kilómetros, 400 kV, alimenta una carga de 100 megawatts, factor de potencia 80% y tiene los siguientes parámetros. Me da la impedancia serie en ohm por kilómetro y me da la admitancia paralelo en Siemens por kilómetro. Que me pide calcular los parámetros A, B, C y D de la línea, la tensión, la corriente en el extremo generador, las pérdidas y la regulación de la línea. Entonces yo tengo la impedancia, paso a coordenadas polares y tengo la admitancia paralelo, calculo la impedancia característica, raíz de z sobre i, obtengo este valor. Siempre la impedancia característica tiene un ángulo negativo, ojo también, este es para tener en cuenta. Y ahí obtengo la constante de propagación gamma, que es igual a raíz de z por i, me da este valor que está aquí, multiplico por la longitud para obtener gamma L, y obtengo este número complejo. Esta es la parte de atenuación y esta es la constante de fase que está en radianes que tengo que volver a calcular en grados, que me da 22,41 grados. Y ahí obtengo, calculo A, que va a ser el coseno hiperbólico de gamma L, sustituyo en la ecuación y obtengo este valor. Fíjense también 0,9, un valor alto acá, y el ángulo pequeño. Obtengo seno hiperbólico sustituyendo los valores y obtengo un valor bajo y un ángulo elevado, 87 grados. Obtengo el valor de B, que es Z sub C, que ya vimos, calculamos impedancia característica por el seno, me da 144,32, ángulo 85 grados. La constante C, que es el seno hiperbólico, dio la impedancia característica, valor, sustituir solamente los valores para obtener. Siempre C es un valor muy pequeño y el ángulo es mayor que 90 grados, muy próximo. B sub R tenía que era 400 kV dividido raíz de 3 me da 230, tensión de fase, y calculo la corriente que me dio 180,42 menos 36,87, que es el 80% del factor de potencia, ángulo negativo porque está atrasado, creo que hay que considerar el factor de potencia, no está aquí, pero tiene que decir atrasado, en atraso. Sustituyo los valores a B sub R más B sub R para calcular B sub S y me da una tensión de fase de 231,77. Multiplicando por raíz de 3, obtengo la tensión de línea un poquito mayor que 230, 231, ángulo 5,18 grados. Y obtengo la corriente que es de 235,6, ángulo 55,48 amperes. Calculo la potencia activa porque me pide la tensión, la corriente en el extremo generador, que ya calculé, y las pérdidas y la regulación de las líneas. Entonces las pérdidas, como le dije, yo calculo la potencia en el extremo generador y hago la diferencia PS menos PR, que es 104,63 menos 100, que es la que tengo acá, megawatt, porque aquí ya es la potencia activa. Entonces la diferencia me da 4,64 megawatts las pérdidas. Y obtengo también la regulación, 231 la tensión de fase dividido A menos la tensión de fase B sub R dividido B sub R por 100. Me da 0,43%. Muy bien, esa es la parte de líneas. La parte de líneas Recording largas. stopped. ¿Alguna pregunta? Solo el silencio responde. Parece que no hay preguntas, profe. Voy a entonces colocar en el chat para que usted vaya registrando su asistencia, por favor. Ahí está. Por favor, si están viendo, me avisan. Sí se ve, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a repetir para los que entraron un poquito tarde. Yo ya corregí las notas
no están bien. Voy a volver a corregir esta noche, probablemente mañana yo ya voy a estar disponibilizando. Ustedes vean sus calificaciones y aquellos que están interesados, como no puedo mostrar los exámenes porque son muchas filas, no puedo hacer, me va a llevar mucho tiempo mostrarle para todo. Entonces, aquellos que tengan dudas, pues por favor me envían al correo, me dicen, profesor, el tema 2 cómo es mi examen, como que me equivoqué o lo que sea ahora. Si es de forma general, eh, yo voy a aclarar, como ya dije, hay muchos errores generales, como por ejemplo, cuando le pide la impedancia serie, la resistencia, y hay varios conductores en una por fase, la resistencia de un conductor hay que dividir por el número de conductores. Si hay 3 conductores, hay que dividir la resistencia de uno, hay que dividir por 3. Un error muy generalizado. Ahora no estoy recordando cuáles son los otros. Eh, Profe, en el caso de que te pide hallar por la tabla y después te pide otra vez hallar, o sea, comparando un valor calculado con la fórmula, sí. para la resistencia se tenía que calcular o no. No, la resistencia que te pedía de la tabla, nomás sacar cuál es. Lo que pasa es que a todos aquellos problemas que tenían tabla, era un conductor por fase nomás. Entonces, vos te ibas a la tabla y vos veías la resistencia del conductor, de ese conductor que yo te di. No había nada que multiplicar porque hay algunos que hicieron por sección transversal y todo lo demás. Calcularon y había que copiar de la tabla nomás el valor de la resistencia que daba ahí. Ya. Y calcularon por la sección transversal que da la resistencia en corriente continua. Y Sí. ahí en la tabla da ya en corriente alterna. Entonces era más fácil. Complicaron, se Entonces, complicaron. en el ítem que decía para comparar, solo se refería a la parte de la inductancia y la capacitancia, ¿verdad? Sí, Ok. correcto. Y bueno, En tener la realidad era, resolución del, ¿cómo? la resolución de los ejercicios no tenés, profe. Y es lo que te estoy diciendo, hay muchas filas. Hay 8 Profe, filas. Entonces es difícil de mostrar las 8 filas, todas diferentes. Estaba profe, inspirado. ¿Eh? ¿puedes repetir otra vez sobre el error cuando se pone la admitancia en serie? Cuando vos tenés cuando vos tenés más de un conductor, ese conductor, si vos tenés un conductor, vos tenés esa resistencia, y esa resistencia equivale a la resistencia de fase. Si vos tenés 2 conductores, es como si fuese que vos tenés 2 resistencias en paralelo. Entonces la resistencia de ese conductor cae por la mitad. Si vos tenés 3 conductores, son